Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que Dios mediante nos acompañan para poder seguir estudiando la Palabra de Dios. Seguir estudiando el conocimiento que Dios ha dispuesto para la humanidad. La verdadera ciencia de la educación. ¿Dónde encontramos? En la Biblia, en la Palabra de Dios. Por eso nos hemos dispuesto a investigar la Biblia, a escudriñar, a analizar, pidiendo sabiduría de Dios. Ese Espíritu Santo que inspiró la Biblia para que pueda ser nuestro maestro y pueda abrir nuestra mente a estas verdades que el ser humano necesita para ser liberado completamente del pecado que mora en el corazón, en la mente, para ser liberado de la naturaleza pecaminosa, del hombre carnal, y recibir una nueva naturaleza, una nueva vida espiritual, lleno del Espíritu Santo y lleno de la gracia de Dios. A eso se llama salvación, vida eterna, vida cristiana, vida religiosa, vivir ahora nuevamente reconciliado con Dios como hijo de Dios. Ahora sí, el Hijo de Dios nuevamente tiene derecho a recibir las bendiciones de Dios para administrarlo, para utilizarlo para el bien de los demás, para salvar a su prójimo. Así el amor de Dios se ha de manifestar. A eso, en este tiempo, también el Evangelio lo llama el mensaje de justificación por la fe. El mensaje de salvación por medio de la justicia de Cristo. Una salvación por fe y gracia, sin obras de la ley que el hombre pueda hacer, para que la gloria no sea dada al hombre, sino que la salvación es obra de Dios en el hombre desde principio a fin, para que toda la gloria sea para Dios. Así, la Biblia presenta el plan de salvación. Y este mensaje que estamos estudiando fue presentado para el tiempo del fin. Comenzó a presentarse en 1888, hace más de 100 años atrás. Pero este mensaje ha sido rechazado por los religiosos de aquel tiempo. Y han pasado ya 3 generaciones. Aún el Señor está esperando que este mensaje de salvación sea aceptado por fe y gracia, y todo creyente que acepta pueda comenzar a disfrutar la salvación, pueda estrenarse, podemos decir, en la nueva vida, pueda experimentar cómo es vivir en el Espíritu, cómo es ser un verdadero cristiano. Como dice la Biblia, bienaventurados, felices los que han aceptado a Cristo
El salmista David dice: Jehová es mi pastor. Tener al pastor verdadero en el corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al verdadero cristiano nada debe faltarle. No le va a faltar ni sabiduría, ni fuerza espiritual, ni carácter perfecto de Cristo. No ha de faltarle ni siquiera el alimento material, ni la vestimenta para la vida física, ni el lugar para vivir. Todo tendrá, dice. Entonces el verdadero cristiano ya no se preocupará, ya no se afanará por las cosas de este mundo, por los afanes de este siglo, que han llevado a este mundo al dolor, al sufrimiento. Todo este mundo está sumido en la enfermedad. El mundo parece un hospital. Alguien dijo: donde se toca sale pus. El ser humano está prácticamente malogrado, tanto físicamente, mentalmente, y la vida espiritual también está malogrado por el pecado. Entonces necesitamos, hoy más que nunca, esta salvación que Dios presenta. Pero primeramente necesitamos conocer las condiciones, en otras palabras, la parte del hombre. ¿Cuál es la parte del hombre para aceptar esta salvación? ¿Qué requisitos Dios pide? Porque Dios no puede dar la salvación si uno no está dispuesto a dejar la vida de pecado. Porque no hay comunión, dice, entre la luz y las tinieblas. De una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Es decir, no se puede vivir la vida cristiana y al mismo tiempo seguir viviendo para el mundo, afanándose en el mundo, buscándose la vida. No se puede. Necesita una decisión, un cambio total. Lo que el hombre puede hacer es solamente tomar la decisión y manifestar esa fe, confianza y aferrarse a Cristo y permanecer en Cristo. Esa es la parte del hombre. Y luego Dios obrará la salvación. Dios, por su Espíritu y su gracia, producirá obediencia, santidad, rectitud, consagración, fidelidad, una vida llena del amor de Dios. Esa es la promesa de Dios, pero necesitamos ahora seguir estudiando las condiciones. Son 12 condiciones que fueron presentados en base a la justificación por la fe, o para ser justificado por la fe. Estamos analizando la segunda condición, la historia tal como los mensajeros presentaron en 1888 en el Congreso de Minneapolis, donde estuvieron más de 90 delegados del pueblo adventista. Dios quería honrar con este mensaje, pero este mensaje fue rechazado. Y a nosotros ahora se nos ofrece, quién sabe, la última oportunidad. Y si nosotros también somos indiferentes, somos orgullosos, jactanciosos como los fariseos, los judíos, y somos también autosuficientes como
los adventistas de 1888, que nos negamos a escudriñar, a comprobar este mensaje en la Biblia por nosotros mismos, entonces Dios nos pasará por alto. Y cuando termine el tiempo de gracia, será demasiado tarde. Hoy es el tiempo entonces de estudiar, de conocer los requisitos y aceptar a Cristo en una forma verdadera, real, que produzca frutos, porque la salvación es por fe y gracia, es un regalo. ¿Quién no quisiera recibir como un regalo un carácter perfecto de amor? ¿Quién no quisiera recibir una mente nueva, ser sabio como Daniel, como Moisés, como José y como los profetas, como los apóstoles? ¿Quién no quisiera vivir en el Espíritu, tener un maestro, un guía, tener a Cristo, andar con Cristo por fe? Por fe quiere decir que físicamente no lo veremos a Cristo con nosotros, pero por fe podemos verlo, porque sus obras serán poderosas en nosotros. ¿Quién no quisiera recibir esa vida como un regalo? Pero hoy por hoy, así como en los tiempos antiguos, esta salvación, este evangelio, siempre fue pervertido, siempre fue mal presentado, siempre el hombre, el líder, el predicador, el mensajero se equivocó y ha impuesto condiciones difíciles. ¿Y cuáles son una de esas condiciones difíciles? Todos dicen de que tienes que obedecer, cumplir la Biblia. Tienes que obedecer y cumplir la ley. Tienes que predicar el Evangelio, hacer obra misionera. Pero esas condiciones están mal ubicados, mal presentados. Dios no pide esas condiciones al pecador, al que quiere la salvación. Las condiciones para el pecador son sencillas y fáciles. Pero cuando el pecador comprenda su condición, experimente el arrepentimiento y acepta a Cristo, se entregue completamente y reciba el perdón y el nuevo corazón, la nueva vida, entonces ahora sí, un cristiano lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios, ahora sí vienen esas condiciones. Cuando ya está habilitado, ya está preparado por el Espíritu Santo, tiene nueva vida, entonces Dios le dice, ahora sí tienes que vivir en obediencia, porque ya tienes un corazón lleno del amor de Dios. Ahora sí tienes que vivir en el carácter perfecto de Cristo, porque has recibido el carácter, la imagen de Cristo, has nacido a la vida nueva con la imagen de Cristo. Ahora sí, tu vida tiene que ser perfecto en vida espiritual. No está diciendo al hombre carnal que sea perfecto, porque el hombre carnal en el nuevo nacimiento queda sepultado, queda subyugado, queda crucificado, condenado a la muerte. El hombre carnal nunca va a aprender a amar, nunca va a aprender a obedecer, nunca será salvo. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La salvación es en una nueva vida. Dios es un Dios creador. Él puede crear
dentro del ser humano pecador un nuevo hombre. Por eso la Biblia dice, Cristo tiene que ser formado dentro del creyente, es la esperanza de gloria. El hombre interior recibe una nueva naturaleza, naturaleza divina, y la naturaleza humana tiene que ser desechado. Entonces, vida cristiana no es vivir con la mente carnal, con el corazón egoísta, sirviendo al mundo, sino es en nueva vida. Ahora sí, el creyente nuevo, nacido en el para el reino de Dios, entra en la escuela de Cristo. Podemos decir la segunda etapa, porque la primera etapa es el llamamiento. Dios llama por medio de su palabra. Pero en la segunda etapa, el cristiano con la mente de Cristo tiene que ser educado con la verdadera ciencia de la educación, con la palabra de Dios. Ahora su maestro es el Espíritu Santo. Pero en la primera etapa podemos decir, al comienzo, su maestro son los mensajeros, son los predicadores, son los maestros de la Biblia, son los pastores misioneros, que al pecador le predican, le enseñan, le hacen estudiar la Biblia y le llevan a Cristo. Pero cuando uno aceptó a Cristo, al Espíritu Santo, y recibe en su corazón, ya tiene al nuevo maestro. Cristo es su maestro. El Espíritu Santo es su guía, es su maestro. Entonces, ya los maestros humanos los maestros humanos ahora quedan libres de ese creyente. Deben ir a buscar a otros creyentes, a otros seres humanos que están heridos, pereciendo en el mundo. Entonces, aquí hay dos maestros. El primer maestro que Dios manda es su palabra y los mensajeros. El segundo maestro para los salvados, para los verdaderos cristianos, es Cristo y el Espíritu Santo. Esa es la verdadera salvación. Por eso la vida cristiana está asegurado para permanecer firmes como una roca en los principios de la Biblia. Entonces, ahora, dicho esto, sigamos estudiando. Estamos en el estudio número 533 de esta serie de salvación por fe y gracia. ¿Cómo hemos comprendido hasta aquí acerca de la Biblia y de la ley de Dios? Esto confunde a los religiosos. Hay dos clases de religiosos en este mundo. Una clase de religiosos que dicen que la ley de Dios fue clavado en la cruz y solamente la Biblia nada más. Esta corriente está entre los protestantes, evangélicos y católicos. Pero hay otra corriente religiosa, el adventismo, que dice que la ley de Dios debe ser obedecido, debe ser cumplido. La ley de Dios no fue clavada en la cruz, que la ley de Dios es eterno. Entonces, estas dos corrientes religiosas están desparramados en el mundo. Los estudiosos dicen que hay más de 34,000 iglesias, organizaciones religiosas.
Entre ellos entonces, unos solo la Biblia, el Evangelio, y otros la ley. Pero esta forma de enseñar, en ambos casos, no está correctamente presentado. Se han ido a los extremos. Entonces, ¿qué es lo que la mensajera del Señor estaba presentando al respecto en 1888? Y vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 1753. Dice así: hay muchas cosas que deseo decir que abordaré en otro momento. Eso es lo que estaba diciendo en 1888. Quiero ahora deciros, mirad a Jesús y ved en Cristo lo que debéis ser. Para tener la vida eterna, debemos amar a Dios supremamente y al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la condición. La condición para poder tener, para poder vivir, experimentar, disfrutar la vida eterna, solo se puede experimentar en el amor. Tener el amor, vivir en el amor, amor a Dios, amor al prójimo. Pero el hombre no tiene eso. Su amor es un amor egoísta, un amor interesado. A eso lo llaman el ego, el yo. Todo quiere para sí, se afana para sí, busca para sí, acumula para sí. No le interesa el mundo, los habitantes del mundo. No le interesan ni sus hermanos en la iglesia. Apenas le interesa reunirse con ellos y beneficiarse con las reuniones sociales que se realizan en la iglesia, porque no es una adoración espiritual si uno todavía tiene corazón egoísta. Entonces, el ser humano no puede agradar a Dios con un corazón egoísta. Necesita un corazón de amor. ¿Quién da? Cristo. Por eso dice, mirad a Cristo. El ejemplo de Cristo. Cristo vivió en este mundo una vida sin egoísmo. El yo no se manifestó en Cristo, o Cristo no dio lugar al yo, no vivió para el yo. Cristo vivió para su Padre, Cristo vivió para servir a los demás, Cristo vivió en amor. Cristo demostró cómo es la vida verdadera en el amor. Ahora sigamos leyendo. Dice, en esos dos grandes brazos están colgados toda la ley y los profetas. La ley de los 10 mandamientos prácticamente son como dos brazos. ¿Por qué? Porque los primeros 4 mandamientos, que sería el primer brazo, enseña el amor a Dios. Y los 6 restantes mandamientos enseñan el otro brazo, amor al prójimo. El que ama a Dios amará al prójimo. El que ama al prójimo amará a Dios. Ahí están los 2 brazos de la ley de los 10 mandamientos. Esos principios alcanzan toda la Biblia.
esos dos principios de amor a Dios, amor al prójimo, o sea, los 10 mandamientos, alcanzan toda la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la Biblia es la ley simplificado. La ley ampliado, podemos decir en otras palabras también. La ley descrita en pequeños principios, pequeñas leyes, pequeños preceptos, pequeños mandatos, pequeños dichos, consejos, pero todos derivan de la ley de Dios. Entonces, en suma, en resumen, la ley está en toda la Biblia. El Antiguo y Nuevo Testamento es una descripción de toda la ley. Entonces nos preguntamos, los que dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz y los que no quieren aceptar la ley, entonces deberían también decir que la Biblia está clavada en la cruz, que la Biblia ya no está en vigencia, que la Biblia ya no tiene valor. Esto sería una locura. Esto la mente humana no puede concebir. Imposible aceptar eso. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, si la Biblia es verdadera, si la Biblia está en vigencia, entonces la ley es verdadera, la ley está en vigencia, la ley nunca termina. Es la misma cosa. Pero también la mensaje del Señor declaró que al pueblo adventista Dios le dio los testimonios del espíritu de profecía. También los testimonios es la ley ampliado, la Biblia más ampliado. Entonces es la misma cosa. Dios en su infinito amor lo ha desmenuzado la ley en la Biblia y la Biblia en los testimonios, para que el ser humano pecador pueda comprender y examinar su vida. La ley es el detector de los pecados. La Biblia es el detector de los pecados. Los testimonios son los detectores de pecado. Dios mandó para que nos digan cómo estamos. ¿Estamos bien o estamos mal? Esa es la única función. El hombre no puede obedecer, cumplir la ley, porque tiene naturaleza pecaminosa. Por más que quiera cumplir, nunca podrá cumplir, solo podrá cumplirlo imperfectamente. De la misma manera, los pecadores, los seres humanos no pueden obedecer ni cumplir la Biblia, solo lo harán a su manera, adaptarán a su vida. De la misma manera, los testimonios, ningún adventista podrá cumplirlo a cabalidad, a perfección. Solo intentarán cumplir muchas cosas y no podrán, porque Dios no mandó la ley, la Biblia, los testimonios para que el hombre pecador lo cumpla. El hombre pecador necesita conocer su condición y ir a Cristo. La ley lleva a Cristo, la Biblia lleva a Cristo, los testimonios llevan a Cristo. Cristo lo justifica, perdona, lo santifica, le da vida nueva. Ahora sí, el Espíritu Santo escribe, graba la ley, toda la Biblia, todos los testimonios en el corazón, en la mente del nuevo creyente. Ahora sí, el cristiano en nueva vida está habilitado, preparado para cumplir, para obedecer, y tiene el guía del Espíritu Santo, y tiene la gracia de Dios. Por eso la mensajera del Señor sigue diciendo:
podemos tener fe, esperanza y confianza, pero eso no nos hará bien a menos que tengamos el amor de Cristo en el alma. La fe no es suficiente. Podemos esperar a Cristo. Podemos confiar en Cristo. Eso no es suficiente. Eso es bueno. Pero la fe, la confianza, debe unirnos a Cristo. Al unirnos con Cristo, recibiremos el amor de Cristo en el alma. Eso es recibir la ley en el alma, la Biblia en el alma, los testimonios en el alma. Adentro, el Espíritu Santo programará la vida del nuevo creyente para el bien, para buenas obras. El amor que el Salvador expresó por nosotros, debemos expresar por nuestros hermanos. Ese amor ejercerá una influencia vivificante sobre la vida y una influencia reformadora sobre el carácter. Es eso que Dios quiere ver. Eso es cristianismo. Recibir el amor de Dios. Pero para recibir y vivir en ese amor de Dios, necesitamos renunciar a nuestro amor egoísta, a nuestro corazón, a nuestra vida. Ese fue el problema del pueblo judío que se perdió. Ese fue el problema en todos los tiempos de los religiosos, que no quieren la salvación, pero no queremos dejar la vida egoísta. No queremos aceptar una vida de amor. El que recibe el amor de Dios, que es justificación por la fe, que es nuevo nacimiento, que es recibir el Espíritu, vivirá la vida de Cristo. Hoy en día, todos profesan creer en Cristo. Todos profesan aceptar la salvación. Todos profesan ser cristianos. Pero el gran problema es: nadie quiere vivir la vida de Cristo. Nadie quiere vivir como Cristo. Cristo se bautizó y, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo llevó al desierto para prepararlo 40 días. Y el Espíritu lo llevó a su ministerio todos los días, predicando, enseñando, atendiendo las necesidades de los seres humanos, sanando enfermos. Esa era la vida, la labor de servicio de Cristo en este mundo. No se cansó. San Mateo 4:23. Y a la final fue rechazado. Esa vida Cristo nos quiere dar. Cristo nos quiere llevar a esa vida. Si usted realmente comprende el plan de salvación, comprende la palabra de Dios, acepta a Cristo, comenzará a vivir esa vida. Yo comenzaré a vivir esa vida. Es un regalo. Es el mayor milagro de transformación que el creyente puede recibir. Una vida totalmente diferente de lo que vive todo ser humano en este mundo. Con esa finalidad se debe estudiar la Biblia. Ese es el objetivo de la Biblia, de la ley, de los testimonios. Si no produce esa vida, es que no estamos estudiando como debe ser. Y no estamos comprendiendo como debe ser. Estamos equivocados. Somos ciegos.
o los que nos guían son ciegos también. Por eso no hay que confiarse en lo que uno recibe como enseñanza. Hay que comprobar, porque todo ser humano tiene disponible al Espíritu Santo para que le imparta sabiduría para estudiar la Biblia. Por eso nadie tendrá excusa de decir: Señor, a mí no me enseñaron. Señor, yo no he comprendido. Dios dirá: no hay excusa, no hay justificación propia. Dios dirá: yo he dispuesto mi Espíritu Santo para todos. Ese espíritu de sabiduría. El problema es que el ser humano lo rechaza y siempre quiere estudiar, siempre quiere predicar con sabiduría humana. Y la consecuencia es el fracaso. La consecuencia es que las almas que escuchan, su vida no es transformado, porque está mal aplicado la palabra de Dios. Necesitamos una comprensión que solo Dios puede dar. Ahora veamos en la página 1674, Materiales de Elena White de 1888, qué estaba aconteciendo entre los adventistas, así como entre los judíos en el tiempo de Cristo. La misma historia se estaba repitiendo entre el adventismo. Esta es la noticia que necesitamos saber. Dice la mensajera del Señor: no preservó una religión vital con Dios. ¿Quiénes no preservaron una religión vital unido a Dios? El adventismo en 1888. Estaba separado de Dios. Adventistas cumpliendo la ley, separado de Dios. Evangélicos protestantes cumpliendo la Biblia, separados de Dios. Sin unión con Cristo. No tuvo ni siquiera una religión legal. Ni siquiera, dice el adventismo, tenía religión legal como los fariseos, porque los fariseos eran estrictos cumplidores de la ley, pero en vida externa, sin tener a Cristo en el corazón, sin tener el Espíritu de Dios, sin tener el amor de Dios en el corazón. Pero alguien dirá: no, ellos cumplían la ley. Sí, cumplían la ley con fuerza humana, con sabiduría humana, con un corazón egoísta. Sí cumplían la ley, a su manera, a su medida, en la forma humana lo cumplían. Pero Dios no pide cumplimiento humano. Dios pide primero que el creyente acepte a Cristo. Si Cristo hubiera morado en el corazón de los judíos, si hubiera tenido el Espíritu de Cristo, si hubiera tenido el amor de Dios en el corazón, los judíos, el Sanedrín, los sacerdotes, hubieran rechazado a Cristo, hubieran odiado a Cristo y lo hubieran crucificado a Cristo. ¿Cómo uno que tiene a Cristo en el corazón puede rechazar a ese Cristo? ¿Cómo uno que tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu bueno, puede perseguir, hablar mal y rechazar a Cristo? ¿Y cómo uno que tiene el amor de Dios puede odiar a Cristo, a su prójimo? Aún el que tiene el amor ama a su enemigo. Entonces,
Los judíos cumplidores de la ley no tenían a Cristo, ni al Espíritu, ni el amor de Dios. Religión legal. Pero el pueblo adventista en 1888 ni siquiera tenía esa religión legal. O sea, ni siquiera humanamente, carnalmente, con corazón egoísta, no podían cumplir la ley en una forma estricta. Estaban peor que los judíos en el cumplimiento de la ley. Y la Biblia dice, ya estaba escrito en la Biblia, dice, porque mi pueblo hizo dos maldades. A mí me dejaron el manantial de aguas vivas y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, en todos los tiempos, ¿cuál ha sido el problema de los religiosos? Dejar a Cristo. Es decir, aceptar la ley, aceptar la Biblia, aceptar los testimonios, pero rechazar a Cristo, dejar a Cristo. En otras palabras, quedarse con la copia del carácter de Dios, porque la ley es copia del carácter de Dios. La Biblia es la fotografía de Dios, los testimonios igual. Entonces el adventismo y todos los religiosos se quedaron con la ley unos, otros con la Biblia, otros con los testimonios, y no tienen a Cristo en el corazón, no tienen el amor de Dios, que está comparado, dice, con el manantial de aguas vivas, con un manante, un ojo de agua. Cuando un manantial brota, no hay nada que lo impida la salida del agua. El agua sale a chorros con una potencia y da vida a las plantas, a los animales, a los seres humanos. Así debe ser la vida del verdadero cristiano que acepta a Cristo. El amor brota y el amor beneficiará a toda la humanidad. Pero un cristianismo quizás ni siquiera legalista no hace ningún bien. Entonces, ¿por qué enseñan la Biblia? ¿Por qué enseñan la ley? ¿Por qué predican? Dice, cavaron cisternas rotas que no retienen agua. O sea, son predicaciones, son estudios que no producen fruto. Esa agua de la palabra de Dios no queda en la vida, no beneficia a la vida, no da fruto en la vida. Esa agua prácticamente, que es la palabra de Dios, desaparece en la vida del cristiano. Su corazón es como un corazón roto, hueco. Por eso se llama un evangelio hueco, un evangelio vacío, un mensaje sin poder, un mensaje que es letra muerta, sin el poder del Espíritu Santo, sin Cristo, sin amor. Ese fue el problema del adventismo en 1888. Y esa condición continúa hasta el día de hoy, más de 100 años. El adventismo ya en su tercera generación continúa así. Pero alguien dirá, y se podrá molestar, dirá, no, nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos el amor de Dios. Pero Jesús dijo, demostrad, dice, a Cristo en vosotros, demostrad el Espíritu de Cristo de poder, demostrad el amor de Dios.
El amor es como una fuente. Y los profetas del Antiguo Testamento dijeron, el amor será como las aguas que inundan el mar. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 18, 1 al 4, encontramos el amor, ese carácter de amor de Cristo será como la luz que iluminará todo el mundo. Entonces, si usted es religioso, si yo soy religioso, no interesa qué nombre tenga tu religión, mi religión. Si estamos beneficiando al mundo con el agua todos los días, dando a beber el agua de la salvación, el agua de Cristo, el agua del amor, el agua del Espíritu, o si estamos iluminando el mundo con la luz de la justicia de Cristo, del carácter de Cristo, con la justicia del perdón y la vida nueva, entonces realmente somos cristianos y ya muy pronto el mundo será amonestado, el fin vendrá. Pero pasaron más de 100 años, el adventismo no puede iluminar el mundo. El adventismo no puede predicar con poder. Eso demuestra que Dios dice, me dejaron el manantial de aguas vivas y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. El cristianismo no tiene agua. Está muriéndose de sed. Por eso busca aplacar, busca por lo menos apaciguar su sed, su deseo, su anhelo de salvación, su anhelo de ser perfecto, su anhelo de ser obediente, su anhelo de ser fiel con las cosas de este mundo, con la educación del mundo, con los bienes de este mundo. Por eso un profeso cristiano sin Cristo, sin amor, sin el Espíritu, todos los días sale corriendo al mundo a buscar las cosas de este mundo. Y solamente hace ceremonias, cultos por cumplimiento, nada más. O va a la reunión el sábado, el domingo, solo por cumplir como una ceremonia, como un rito. Siempre vive vacío. Solo el que vive vacío busca en el mundo. Pero el que vive lleno del agua viva, lleno del pan del cielo, lleno del carácter de Cristo, lleno del amor, ya no buscará cisternas rotas en este mundo. Y la promesa de Dios dice así, y yo os introduje en una tierra fértil para comer su fruto y su bien, pero cuando en ella entrasteis, contaminasteis mi tierra y mi herencia hicisteis una abominación. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios le bendijo, Dios le dio todo, porque ellos aceptaron salir de Egipto y salieron de Egipto, pero luego contaminaron, abominación, porque se volvieron al mundo. Hoy en día eso mismo acontece con el mundo religioso, con el adventismo. Pero el llamado es, salid en medio de ellos, es decir, salid de esa vida de pecado. No está diciendo que salgan de esa iglesia, porque ¿qué provecho habría si sale de esa iglesia, abandona esa iglesia y sigue viviendo con un carácter imperfecto, sin amor, sin el Espíritu, sin Cristo? Sigue su vida siendo una vida triste, una vida llena de enfermedad física, mental, espiritual. De nada sirve que haya dejado su iglesia. Entonces, no está diciendo salid de la iglesia, salid de esa vida contaminada,
de esa vida abominable, de esa vida de pecado, de esa vida vacía. Salgan, dice, acepten a Cristo. Esta es una descripción de la vida que se nos es presentada en el momento presente. Ese es el llamado que estaba presentando la mensajera del Señor en 1888. Ese mismo llamado es para nosotros. Pero ¿qué dijeron en el tiempo de Jesús los sacerdotes? Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que trataban de la ley no me conocían. Y los pastores prevaricaron contra mí. Y los profetas profetizaban por Baal. Y anduvieron tras lo que es de ningún provecho. Entonces, ¿qué pasó con los sacerdotes? ¿Qué pasó con el adventismo hasta el día de hoy? Los que conocen la ley, la Biblia, los testimonios, no me conocen a mí, dice Jesús. Y los pastores prevarican contra mí, dice. Y los profetas también profetizan por Baal. Y no encontraron ningún provecho en la palabra de Dios. Por lo tanto, aún contenderé con ellos, dice el Señor, y hasta con los hijos de vuestros hijos contenderé. ¿Hubo alguna nación que cambiase sus dioses, aunque no fuesen dioses? Todavía mi pueblo cambió su gloria por aquello que es de ningún provecho. Cada uno debe hacerse esta pregunta. El mundo tiene muchos dioses. Y en el mundo, los seres humanos carnales cambian sus dioses, aun siendo carnales, humanos, pecaminosos, nunca cambian sus dioses. Siempre creen en sus dioses. Pero mi pueblo, dice, el pueblo adventista, el pueblo protestante, el pueblo evangélico católico, a pesar de saber de un Dios poderoso, ellos, dice, cambiaron de Dios. Buscaron dioses ajenos. Su Dios, dice, es Mamón. Su Dios es el mundo y las cosas que hay en el mundo. Por eso todos los días se dedican a buscar a ese Dios. De muchos su Dios es el dinero, las riquezas, de otros la fama, de otros la sabiduría de este mundo, la educación de este mundo, de otros la alimentación de este mundo, de otros los placeres, de otros la tecnología. Piensan que con eso van a solucionar su vida. Pero será de ningún provecho. Será vano, vanidad. El mundo está llegando a la crisis final, a la angustia final, a la destrucción final. Los hombres poderosos de este mundo están comenzando a destruir el mundo, a destruir la economía del mundo, a destruir la alimentación del mundo, a destruir la educación del mundo, a destruir la vida física, mental y espiritual. Entonces, nada de lo que el hombre ha buscado le será provechoso, nada podrá salvarlo, en vano. De nada servirá la educación, de nada servirá la ciencia, la medicina, la alimentación, el dinero, ni la vida en las ciudades, de nada servirá. Pero lo único que podrá salvar de esta situación será Cristo, nuestra justicia. El que conoce la ley, el que conoce la Biblia y los testimonios, necesita a Cristo. Necesitamos aceptar
captar el amor de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida. Pero mientras uno no quiera dejar el mundo, el Espíritu no puede entrar, Cristo no puede entrar. Porque el Espíritu, Cristo, no puede forzar al hombre. El hombre tiene que estar dispuesto a renunciar. Dios no está diciendo, deja el mundo, deja tu estudio, deja tu trabajo, deja tus afanes, deja esas cosas malas. No está diciendo, sino está diciendo que todo el mundo es malo. ¿Estás dispuesto a dejar? ¿Te decides? Si tomamos una decisión definitiva y todos los días mantenemos esa decisión, el Espíritu está dispuesto a hacernos dejar, a limpiar primero la fuente de nuestro corazón, darnos un nuevo corazón, y luego el Espíritu Santo todos los días nos desprenderá del mundo. Él sabe cómo liberarnos. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad os libertará. Si esta palabra que estamos estudiando, estamos hablando, predicando, si no nos libera del mundo, no hemos comprendido, lo hemos utilizado mal. Necesitamos seguir estudiando hasta llegar a comprender en su verdadera forma. Es como el médico. Si el médico estudió 7, 8, 10 años y comprendió la ciencia de la medicina, está preparado, apto para hacer las operaciones, manejar el bisturí, extirpar, sacar el corazón sin hacer daño y poner otro corazón. Extirpar, sacar el riñón que no sirve y poner un nuevo riñón. Igual, un nuevo pulmón. Extirpar el apéndice, la vesícula. Experto, preparado. Y el ser humano operado no muere, vive. Así debe ser, dice la Biblia, la ley, los testimonios. El que comprendió, utiliza correctamente la Biblia, la ley, y acepta a Cristo, entonces su vida es cambiado. Cambio de vida, cambio de corazón, cambio de mente. Correctamente, ahora sí, con nuevo corazón, con mente nueva, con vida nueva, que es vida espiritual, vivirá correctamente. Comenzó para ese cristiano la vida eterna, la salvación. Ese es el mayor milagro que Cristo quiere hacer con los seres humanos. Sigamos leyendo ahora en la página 1675, 1676, para terminar nuestro estudio de la palabra de Dios hoy. ¿Qué más podemos aprender? Dice, nuestro Redentor abrió una fuente para la cura de las naciones y a un costo infinito para nosotros, para que abandonemos esa fuente de agua viva a cambio de cisternas cavadas por el esfuerzo humano. ¿Qué clase de salvación queremos? ¿Salvación por el método, por la forma humana como predican? ¿Que no trae resultado, que no trae cambio de vida? ¿O necesitamos aceptar esa cura, esa salvación que Cristo forjó, que Cristo obró viniendo a este mundo y lo ha dispuesto como un regalo, que si nosotros aceptamos a Cristo podemos vivir la vida de Cristo? Esas cisternas pueden contener un poco de agua de la vida, pero muy poco cuando es predicado y es vivido la vida religiosa con esfuerzo humano.
solamente un poco puede mejorar, dice. Es muy poco, de nada sirve. Nuestro trabajo exige una guerra agresiva. No es dinero, o posición, o edificios caros lo que es esencial en la obra de Dios. Ni son conquistas que obtengan aplausos de los hombres y administren a la vanidad. Todas estas cosas son cisternas rotas que en tiempos de sequía no pueden contener agua. El tiempo de sequía está ya llegando a este mundo. Entonces, el dinero no va a solucionar, las iglesias, los edificios no van a solucionar, las prédicas humanas no van a solucionar. El Señor designó recursos y debemos aceptar sus provisiones. El agua de vida está abierta a todos para que todos puedan venir y beber. El libro de Apocalipsis dice: venid y bebed. De balde, dice, de gracia. Dios está hablando con usted, dice. Su sistema quebrada está fallado, le dijo la mensaje del Señor a un líder adventista en 1888, a R. Henry. Su cisterna quebrada está fallando. En medio de preocupaciones y desilusiones y dolores físicos y mentales, su sed febril no es aliviada, porque abandonó la fuente de agua viva y, como muchos otros, trató, cansado de corazón y del cerebro, cavar cisternas en el granito resistente de vuestras propias vidas, a fin de asegurar vuestros propios fines. Hay una fuente cerca de usted. Si no hizo la distancia demasiado larga para perder de vista las aguas vivas. Usted dice: no está tan lejos, Cristo está cerca. Acepta a Cristo como la mujer samaritana, y de su corazón, de su mente, de su vida, brotarán agua viva, salvación, vida eterna, felicidad, gozo, obediencia, perfección, santidad. Felicidad eterna comenzará para usted, dice, cuando usted acepta a Cristo. Entonces, cristianismo no es solamente aceptar la ley, aceptar la Biblia, los testimonios y tratar de cumplir, de obedecer. Está usted equivocado. Si yo también estoy haciendo lo mismo, estoy equivocado. La ley, la Biblia, los testimonios es para llevarnos a Cristo. Aceptar a Cristo, la fuente eterna, la fuente viva, la fuente de amor, la fuente de obediencia, la fuente de santidad, la fuente de todo. El que tiene a Cristo tiene todo. No le ha de faltar nada, ni en esta vida, ni en la vida eterna. Pero el que sigue una religión carnal, humana, legal, una religión de fuerzas humanas, una religión de educación del mundo, una religión con psicología del mundo, todo fallará, todo será perdido, todo será fracaso y todo será tristeza, dolor, muerte. No habrá salvación en ninguna religión, en ninguna iglesia que solamente siga una religión de cumplir la Biblia, de cumplir la ley, de cumplir los testimonios. El cumplimiento lo da la fuente, Cristo, el Espíritu Santo y el amor de Dios y la justicia de Cristo. Todo se recibe por fe y gracia, pero la condición es renunciar, dejar la vida antigua y estrenarse, vivir, experimentar, ocuparse todos los días en la salvación, en la vida nueva, ocuparse todos los días en el amor, vivir para Cristo y vivir para beneficiar a la humanidad. Allí está la solución
para este tiempo actual. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a los estudiosos, a los oyentes, que con el verdadero deseo estudiamos todos los días. Gracias a Dios, gracias por vuestra amable atención. Amén, así sea, Señor, tu palabra.